Buenas tardes a todos aquí en Israel. Buenos días a quienes están en los Estados Unidos. Mi nombre es Alex Traiman. Les hablo en vivo desde el Centro de Medios JNS de Jerusalén aquí. Me acompaña el analista militar de JNS, Yaakov Lapin, quien ha estado escribiendo para JNS durante muchos años, cubriendo todos los desarrollos militares aquí en Israel y en el Medio Oriente en general. Estamos en el día 17 de la guerra. Literalmente acabo de regresar del refugio antiaéreo. Hubo sirenas y misiles explotando sobre nosotros en Jerusalén. Yaakov, estamos en el día 17 de esta guerra. Comenzó el sábado 27 de febrero con sirenas sonando por todo el país, señalando que Israel, de hecho, había iniciado una guerra, lo cual, como supimos después, se hizo conjuntamente junto con Estados Unidos en Irán, atacando al líder supremo Ali Khamenei y a muchos de sus principales asesores en un solo golpe. Desde entonces estamos en la tercera semana de guerra. Jacob, hablemos un poco sobre cuáles son los objetivos de esta guerra. Sabemos que Irán desarrolla armas nucleares y lanza misiles balísticos contra Israel y la región. Parece que podría haber otros objetivos en esta guerra. Jacob, gracias por acompañarnos. Es un placer, Alex. Siempre disfruto estos seminarios web contigo. Permíteme comenzar diciendo que, ya sabes, JNS es realmente el único lugar donde puedo profundizar en los detalles y el análisis. Es una oportunidad única y estoy muy agradecido. Y también, si alguien quiere revisar mi podcast, también puede hacerlo simplemente escribiendo The Lapin Assessment en Google y ahí verán varias opciones. Ahora, Alex, la guerra tiene dos objetivos. Primero que nada, desde la perspectiva del estamento de defensa, cuando hablas con los funcionarios de defensa, como lo he estado haciendo prácticamente a diario, lo primero de lo que hablan es de una amenaza existencial inmediata que representaba el programa de misiles balísticos iraní. Ahora, si ponemos eso en perspectiva, en la víspera de esta guerra, el 28 de febrero, el programa de misiles iraní tenía 2.500 misiles balísticos. Logré que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel desclasificara esa cifra cuando le pregunté. En menos de 24 horas me respondió tras el inicio de la guerra. Antes era clasificada. ¿Por qué lo era? Porque una vez que quedó claro para los iraníes y para el resto del mundo, en realidad, que la inteligencia israelí estaba al tanto de esa cifra, quedó claro que Israel ya se dirigía hacia un ataque. Es casi automático porque el programa de misiles iraní estaba diseñado para llegar a 8.000 misiles balísticos. Son amenazas con ojivas de 1 tonelada. Imagina lo que pasó en Beit Shemesh con la capacidad iraní de hacer eso 8.000 veces. Correcto. Un misil mató a 9 personas al impactar una casa cerca de una sinagoga y destruir un refugio antiaéreo en Beit Shemesh. No importa lo buenas que sean tus defensas aéreas, Israel tiene el mejor sistema de defensa aérea del mundo. Podemos hablar de eso si quieres. Ningún sistema soporta tanta saturación. Y esto es una amenaza existencial, incluso si eliminas la cuestión nuclear, incluso si aíslas el programa de misiles, solo estas ojivas convencionales a esa escala. Es una amenaza existencial para un país pequeño como Israel, con la mayoría de su población y economía concentradas en el centro y en Jerusalén. Este riesgo es inaceptable. Una de las lecciones clave del 7 de octubre es que no se permitirá que los enemigos yihadistas desarrollen capacidades mientras Israel permanece al margen. Ese fue el detonante inmediato. El objetivo es revertirlo. Ahora, una vez que se tomó la decisión de ir a la guerra, y por supuesto Estados Unidos decidió unirse a ese esfuerzo porque era muy claro, la administración de Trump advirtió que esto es una gran amenaza para la seguridad de Estados Unidos, ya que los iraníes desarrollaban misiles balísticos intercontinentales, desestabilizaban el Medio Oriente y tenían y aún tienen células terroristas operando en Occidente. La administración de Trump reconoció claramente que esto también es una amenaza importante para Estados Unidos. Y una vez que se tomó la decisión de lanzar una campaña amplia, se le añadieron otros objetivos. Primero que nada, el programa nuclear. Aunque el programa nuclear está recibiendo menos atención por parte de la Fuerza Aérea israelí y estadounidense, ha habido ataques críticos.
Uno fue en un sitio nuclear secreto cerca de Teherán. Los científicos nucleares iraníes creían que nadie los vigilaba, pero seguían con el programa nuclear en un sitio secreto y hacían pruebas clave para detonar ojivas nucleares. Ese sitio fue destruido y otros sitios nucleares también fueron atacados. Los tres principales sitios nucleares en Isfahán, Natanz y Fordow siguen gravemente dañados desde la Guerra de Junio. La gran pregunta es, ¿qué sucederá con los 400 kilogramos de uranio enriquecido enterrados en parte bajo Isfahán y el resto bajo los sitios nucleares de Natanz y Fordow? Esa incógnita debe resolverse antes de que acabe la campaña. Así que conservar los logros de la Guerra de Junio y mantener el programa nuclear degradado es un segundo objetivo fundamental. Un tercer objetivo es desestabilizar al régimen iraní lo más posible. Por eso hay numerosos ataques contra el Basij. Este es el mecanismo represivo interno que utiliza el régimen iraní para básicamente cometer asesinatos en masa contra civiles iraníes desarmados. Se reporta que esta fuerza mató a 35.000 personas en enero y está armada con ametralladoras y kalashnikovs. Se han eliminado muchos cuarteles y comandantes, así que esos son los principales objetivos de esta guerra. Es para hacer retroceder la amenaza existencial que representa el programa de misiles, el programa nuclear, desestabilizar el régimen y también atacar la capacidad del régimen para producir más armas. Su industria armamentista y su red de agentes terroristas han sido fuertemente atacadas. Varios altos terroristas de la Guardia Revolucionaria Islámica que apoyan a Hezbollah y Hamas han sido eliminados. Así que desde el liderazgo iraní hasta los terroristas sobre el terreno, todos están en la lista de objetivos. La Guardia Revolucionaria Islámica ya ha perdido a miles de operativos y decenas de miles han resultado heridos. Alex, esos son los principales objetivos en ese orden. Hablemos un poco sobre la cooperación sin precedentes entre Israel y Estados Unidos. Nunca hemos visto algo así. Nunca antes Israel había tenido una cooperación tan intensa en una guerra, siendo esta realmente una operación conjunta. Fue interesante ver a Pete Hegseth decir en su conferencia de prensa a principios de esta semana que la Guardia Revolucionaria Islámica mira al cielo y ve las barras y estrellas y la estrella de David. Y han hablado de que Estados Unidos es la fuerza aérea número 1 del mundo e Israel es la fuerza aérea número 2 del mundo. ¿Podemos hablar sobre el papel de Estados Unidos e Israel en esta guerra y cómo se reparten las tareas? Claro, esto es histórico por muchas razones. Primero que nada, como mencionaste en tu pregunta, la Guardia Revolucionaria, que es la organización élite líder en Irán, se ha convertido en una organización casada en su propio país. Eso en sí mismo es histórico. Nunca antes las fuerzas de defensa de Israel o la Fuerza Aérea Israelí habían entrado en guerra de manera total junto con Estados Unidos. Eso es historia. De hecho, la última vez que Israel luchó en coalición con alguien fue en 1956 en la campaña del Sinaí junto con Gran Bretaña y Francia. Así que, ya sabes, Estados Unidos está acostumbrado a luchar en coaliciones, pero esta es la primera vez en la era moderna que Israel pelea en coalición con Estados Unidos. Absolutamente histórico. En cuanto a la división del trabajo, es muy interesante porque puedes ver cómo cada parte aquí está aportando su ventaja relativa a la lucha. El ataque inicial de decapitación fue histórico. 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí despegaron al mismo tiempo hacia el este, algo nunca antes visto. Atacaron 3 reuniones simultáneas. Los iraníes eran arrogantes y se creían invulnerables en sus búnkeres. No aprendieron la lección de Hassan Nasrallah atacado en su búnker en Beirut. Así, la capacidad de la Fuerza Aérea Israelí de sorprender al enemigo, de emplear inteligencia en tiempo real precisa, proporcionada por la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, y perseguir al liderazgo iraní, sabiendo dónde están. Piensa en las habilidades de mapeo visual necesarias. Debes ubicar a estas personas respecto a las calles de Teherán, ya que son búnkeres. Los búnkeres son extensos. Debes saber dónde lanzar bombas y guiar misiles aire-superficie, ubicándolos exactamente en el mapa. Es una operación muy compleja que solo pueden realizar la Fuerza Aérea de Israel y la de Estados Unidos. La misión fue asignada a la Fuerza Aérea de Israel.
Solo diré que eliminar a Jamenei tiene un gran poder y simbolismo. No es como un secretario general de una organización terrorista o un enemigo no estatal. Hablamos del jefe de un estado responsable de 92 millones de personas, aunque la mayoría lo desprecia. Él es considerado santo por los chiitas fundamentalistas. Y eliminarlo es algo que, en mi opinión, va a repercutir durante generaciones. Este es un acto simbólico enormemente poderoso, además de tener ramificaciones operativas muy importantes. No creo que esto se olvide. Ya escuchamos críticas. Fue reemplazado por Mojtaba Jamenei, su hijo, igual de radical. ¿Qué logramos? Creo que esa pregunta no tiene sentido. Cuando eliminas a alguien que ha estado liderando la revolución islámica durante varias décadas, ningún reemplazo va a borrar eso de la memoria de la gente. El simple simbolismo del hecho de que Israel está señalando que cualquiera que esté comprometido a destruirlo será eliminado por Israel primero. Hablemos sobre el aumento militar de Estados Unidos en el Medio Oriente. Hemos visto numerosos barcos de los portaaviones, el Ford, el Lincoln en la zona, pero hay otros destructores, hay submarinos que ha traído Estados Unidos y que usan en esta guerra. Bien, entonces el ejército de Estados Unidos bajo el área de comando del CENTCOM comenzó esta guerra con dos grupos de ataque de portaaviones. Ahora están trayendo un tercero, el George Bush, pero al final del día estamos hablando de un nivel muy significativo de poder de fuego. Cada grupo de ataque de portaaviones lleva consigo escuadrones de aviones de combate, desde los F-35 hasta los F-18, y también tienen aviones de apoyo aéreo cercano, tienen aviones de guerra electrónica. Recordemos que Estados Unidos tiene bases militares en todo el Medio Oriente. En lugares como Jordania llevaron F-22 Raptor a Israel. Tienen bombarderos B-52 y B-2 que pueden despegar desde Estados Unidos, atacar objetivos iraníes y regresar. Algunos pueden despegar desde Diego García, que es una base militar en el Océano Índico. Estados Unidos trajo un poder de fuego nunca visto y estaban atacando toda una variedad de familias de objetivos, desde bases de misiles hasta bases de misiles subterráneas profundas. La Marina iraní fue prácticamente aniquilada por el fuerzas militares estadounidenses junto con muchos objetivos de infraestructura. Su ventaja es que estos bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pueden transportar bombas muy grandes al teatro de operaciones. Eso es algo que Israel no tiene con sus aviones de combate, por increíbles que sean. Observamos una división geográfica del trabajo. Vimos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba más enfocada en el este de Irán, aunque la Fuerza Aérea de Israel también estaba atacando objetivos en el este de Irán, que es el punto más lejano de Israel. Observamos que la Fuerza Aérea de Israel se enfocaba más en Teherán, el sur y el oeste de Irán, lo que muestra una interesante división del trabajo. Y realmente operan, Alex, como una sola fuerza militar. Hay centros de mando conjuntos aquí. El nivel de coordinación entre los jefes de la Fuerza Aérea, los jefes de inteligencia, hay que saber exactamente dónde está operando cada lado para que no haya ataques dobles, para que no haya accidentes. El nivel de coordinación, mando y control en tiempo real aquí es sin precedentes. Y esto es algo en lo que ambos ejércitos han estado trabajando para construir durante muchos años a través de ejercicios y reuniones, un flujo continuo de cooperación que ahora está dando frutos. Hablemos del reabastecimiento en el aire. Israel cuenta con algunas capacidades para hacerlo. Mostraron la capacidad de disparar en Irán durante la guerra de 12 días, la Operación León Ascendente. También han realizado ataques dentro de Yemen a distancias significativas de Israel. Pero Estados Unidos obviamente trae muchos más aviones de reabastecimiento al teatro de operaciones. Cuéntame un poco sobre la reserva de reabastecimiento que tiene Estados Unidos y cómo las dos fuerzas aéreas están trabajando juntas para básicamente realizar salidas las 24 horas del día contra Irán. Los recursos de reabastecimiento son esenciales para misiones de largo alcance en ambas fuerzas aéreas. Aunque Israel tiene aviones capaces de llegar a Irán sin reabastecimiento, la mayoría de su fuerza aérea aún necesita estos servicios. Y el hecho de que algunos de estos aviones de reabastecimiento estadounidenses estén disponibles para aviones israelíes realmente cambia las reglas del juego porque abre muchas nuevas posibilidades operativas. Vamos a llamarlo así.
El reabastecimiento es como una gasolinera aérea y necesita pilotos altamente capacitados para que todo esté en el lugar y momento correctos. El encuentro, nada de esto es trivial, saber exactamente dónde reunirse en el teatro aéreo de operaciones. Hay muchas filas de aviones esperando reabastecimiento, por lo que es muy complejo. Este es el máximo nivel de integración y coordinación posible con cientos de aviones, varios escuadrones y la mayoría necesitando reabastecimiento. El reabastecimiento lo realizan ambas fuerzas militares. Absolutamente, es un cambio total. Que los estadounidenses trajeran tantos aviones cisterna y que Israel tenga su propia, aunque mucho más pequeña, flota de reabastecimiento. Pero cuando lo juntas todo, lo que ves es que estos aviones reciben un alcance extendido que les permite no solo ir y atacar sus objetivos. Muchos de estos objetivos están bajo ataque. En algunos ataques, los aviones no necesitan volar sobre espacio aéreo iraní. Con la nueva tecnología y municiones de largo alcance, ciertos misiles pueden lanzarse lejos de Irán. Aún así, son viajes largos. Algunos van directo al espacio aéreo iraní. Para misiones de largo alcance necesitas muchos aviones de reabastecimiento en el aire todo el tiempo. Es un componente crítico. Sin él no habría tantos ataques constantes y persistentes. Esta semana hubo 2 incidentes con aviones de reabastecimiento. Uno se estrelló y 6 tripulantes estadounidenses murieron. Un segundo avión de reabastecimiento también resultó dañado, pero de alguna manera logró regresar y aterrizar de manera segura en el aeropuerto Ben Gurion. ¿Tenemos alguna idea de lo que les pasó a esos aviones de reabastecimiento? Así que, primero que nada, tengo que confesar que estoy mucho más pendiente de las operaciones israelíes después de eso, porque hay mucho más que seguir que por las estadounidenses. Observo las operaciones estadounidenses desde lejos. Pero lo que sí te puedo decir, en términos generales y por lo que sé sobre las fuerzas aéreas, es que en cuanto sales volando de una base aérea a la que no estás acostumbrado, aunque seas el mejor piloto del mundo, eso genera muchos desafíos. Esto es algo para lo que la Fuerza Aérea de Israel también ha tenido que entrenar para saber cómo actuar en caso de que alguna base aérea quede fuera de servicio, algo que afortunadamente no ha sucedido. Recuerdo que en las reuniones los oficiales de la Fuerza Aérea decían que al salir de tu base todo lo familiar se vuelve desconocido. No es algo trivial. Es saber la ubicación de las pistas y el tiempo restante. La Fuerza Aérea de Estados Unidos opera muy lejos de sus bases. Por supuesto, está acostumbrada a eso porque, por definición, es una fuerza expedicionaria que opera a nivel global, pero aún así es un reto. Y creo que este nivel de falta de conocimiento previo, digamos, familiaridad con algunas de estas bases, aumenta las posibilidades de accidentes muy trágicos y tristes como los que mencionaste. Así que yo lo atribuiría a eso. Operar desde nuevas bases en terrenos desconocidos. Todas estas cosas, desafortunadamente, aumentan el riesgo de un accidente muy, muy trágico. También hemos oído de accidentes de aviones estadounidenses en Kuwait que quizá fueron derribados por baterías Patriot en fuego amigo. Pero hablemos un poco sobre la superioridad aérea. Sabes, Irán se suponía que tenía defensas aéreas. Ahora, por supuesto, Israel había destruido muchas de esas defensas aéreas durante esa guerra de 12 días en junio, la Operación León Ascendente. Pero, sin duda, crear superioridad aérea sobre los cielos de Irán facilita tanto a Estados Unidos como a Israel traer ciertos aviones que de otro modo no son furtivos para llevar a cabo misiones. Cuéntame un poco sobre los sistemas que tenía Irán y lo que Israel y Estados Unidos han hecho para eliminar esos sistemas. Es interesante porque esta es la segunda vez que Israel logra superioridad aérea sobre todo Irán. Es la primera vez que Estados Unidos disfruta plenamente de esa superioridad aérea. Y mira, Irán tenía una combinación de sistemas de defensa aérea fabricados en Rusia y sus propios sistemas de defensa aérea de fabricación nacional. Algunos tienen radares capaces de detectar aeronaves a cientos de kilómetros. Algunos tienen radares limitados y conectados a sistemas de misiles tierra-aire más básicos, pero cada sistema representa una amenaza real para los operadores aéreos. Así que, ya sabes, es absolutamente increíble la manera en que la primera oleada que fue lanzada por la Fuerza Aérea Israelí tuvo que hacer gran parte del trabajo pesado para lograr esa superioridad aérea inicial por segunda vez. Primero que nada, creo que el hecho de que esta sea la segunda vez que la Fuerza Aérea Israelí hace esto les da mucha confianza
confianza a los pilotos, los navegantes y los comandantes, porque saben que ya lo han hecho antes y saben que pueden hacerlo. La primera vez fue un experimento. Nadie sabía si funcionaría en junio, durante la Operación León Ascendente. En la Operación León Rugiente conocen la gran brecha de capacidad entre los sistemas israelíes, estadounidenses y los de defensa aérea iraníes. Así que creo que es una combinación de cosas, Alex. Solo para decirlo en una frase, ya sabes, tenemos la aeronave furtiva, que obviamente es muy difícil de detectar. Debes asumir que estarán en la primera oleada para destruir defensas aéreas. El 80% de las defensas aéreas iraníes ya han sido eliminadas, demolidas. Guerra electrónica para dejarlos ciegos. Y luego eso abre el camino para los aviones más antiguos, los cazas de cuarta generación, y ellos continúan eliminando radares, misiles tierra-aire y personal hasta que no quede ninguna defensa aérea. Y básicamente así es como estamos en la mayor parte de Irán hoy en día. La evaluación es que la mayoría de las defensas aéreas que tenía Irán eran defensas aéreas fabricadas en Rusia y China. ¿Y qué dice eso sobre el nivel de esas defensas aéreas en comparación con las capacidades de Israel y Estados Unidos? Así que en realidad creo que en esta guerra en particular, a diferencia de la Guerra de los 6 días, la mayoría de las defensas aéreas de Irán eran de fabricación nacional. Replicaron parte de la tecnología rusa S-300, considerada una buena defensa aérea, y crearon su propio sistema. Si no recuerdo mal, se llama Bavar 373. Intentaron contrabandear ese sistema a Hezbollah y al régimen de Assad antes de su colapso. Y básicamente eran los iraníes tratando de copiar esa tecnología e incluso mejorarla y aumentarla. También tenían sistemas de fabricación rusa adaptados localmente. Esto nos muestra, tanto de la Guerra de los 6 días como de esta, que la tecnología y los operadores de fabricación estadounidense e israelí básicamente tienen una gran ventaja como atacantes sobre estos sistemas de defensa aérea. Estos sistemas de defensa aérea no pueden detener a la Fuerza Aérea israelí y estadounidense. No pueden detectar la amenaza a tiempo ni derribar nuestros aviones o los estadounidenses, aunque para eso están diseñados. Esto es un golpe fuerte para estos sistemas y su prestigio, además de un efecto contrario para los sistemas hechos en Israel. Debemos recordar que entre guerras hay una carrera armamentista mental entre ingenieros iraníes, israelíes y estadounidenses. Todos están trabajando, observándose entre sí y tratando de mejorar sus sistemas para el momento en que se enfrenten. Y luego, esta es la prueba de esfuerzo, esta es la prueba real. Las pruebas se superaron exitosamente, lo puedes ver en el terreno y en los resultados. Lograr la superioridad aérea es absolutamente fundamental porque eso es lo que permite no solo que los aviones de combate operen donde sea necesario, sino también los drones armados que están por todo Irán, recopilando inteligencia. Pueden disparar sus municiones y tienen vigilancia aérea persistente, lo que ayuda a detectar lanzadores de misiles móviles. Apuesto a que el misil del que te acabas de refugiar fue disparado desde un lanzador móvil. Estos son camiones civiles que están disfrazados para parecer camiones civiles. Me corrijo. Por supuesto, son camiones militares. Pero cuando los ves desde arriba parecen camiones civiles. Debes tener vigilancia aérea continua para rastrearlos, ver qué tienen de sospechoso, atacarlos y saber de dónde vinieron. Por eso los drones son esenciales. Esto es posible gracias a la superioridad aérea. Ayer, Alex, la Fuerza Aérea de Israel, publicó imágenes de un hangar de drones desde donde Irán ha lanzado varios UAV hacia Israel y países del Golfo. Por cierto, cada dron que Irán ha lanzado contra Israel, sin excepción, ha sido interceptado, lo cual creo que es una estadística increíble. Estamos hablando de una tasa de interceptación del 100%. No es el caso para los países del Golfo, aunque han tenido algunas interceptaciones. Puedes ver cómo demuelen el hangar, ves al personal y escuadrones de lanzamiento huyendo y siendo eliminados por una aeronave israelí. Eso es la superioridad aérea. Hablaremos un poco sobre los drones y luego hablaremos un poco sobre los misiles balísticos, porque obviamente Irán está contraatacando, respondiendo en toda la región como resultado de los ataques de Estados Unidos e Israel. Sobre los drones dijiste que cada uno enviado a Israel ha sido interceptado. ¿Cómo los intercepta Israel? Tiene un sistema de defensa de múltiples capas contra la amenaza de los drones. La parte clave de cualquier defensa aérea, ya sea contra misiles, cohetes, drones o morteros, es la detección, el radar. Si no ves la amenaza, no importa tu habilidad,
como un boxeador que no ve el golpe, lo recibirá igual. Así que la detección es lo más importante. Después de eso, Israel tiene una variedad de sistemas antidrones a su disposición. La cúpula de hierro ha sido mejorada para poder enfrentar drones. Es un sistema de respuesta principal. Estamos hablando de drones iraníes. El nuevo sistema láser puede enfrentar los drones de Hezbollah. Publiqué un artículo en JNS hace unos días preguntando por el sistema láser. Quizá hablemos de eso después. Y también tienes helicópteros que salen y derriban estas cosas, aviones de combate con sus cañones. Es muy efectivo derribándolos fuera de Israel. Además, existen otras defensas aéreas y sistemas antimisiles como el Barak, fabricado por otra compañía. Así que, ya sabes, tienes múltiples sistemas de defensa aérea, tanto aéreos como terrestres, que, si se detectan a tiempo, los drones nunca llegan a sus objetivos. Así que hablaremos un poco sobre los misiles balísticos que potencialmente han sido la amenaza más peligrosa. Mencionaste que la evaluación es que Irán comenzó esta guerra con 2.500 misiles balísticos según algunos cálculos rápidos. ¿Quién está haciendo eso? Como mencionabas ese número, probablemente hayan disparado cerca de la mitad de sus reservas hasta la fecha desde que comenzó esta guerra. Hablemos de la sofisticación del sistema de misiles balísticos. Tienen varios tipos de misiles balísticos con distintos alcances, cargas útiles, algunos hipersónicos y de racimo. Danos un pequeño resumen de lo que Irán ha estado lanzando desde que comenzó esta guerra. Sí, y también dijeron ayer que lanzaron el misil Sejil por primera vez, aunque no estoy seguro si realmente fue la primera vez. Sí, claro. Mira, Irán, ya sabes, tiene o tenía el arsenal de misiles más grande y variado de Medio Oriente, probablemente del mundo, diría yo, en cuanto al arsenal de misiles superficie-superficie. Dividiría estos misiles en un par de categorías. La principal es combustible sólido y combustible líquido. Quizá hayas oído ese término. Es relevante no por el misil en sí, una vez en el aire, representa una amenaza similar para los sistemas de defensa aérea. Pero en cuanto a los preparativos para lanzarlos, un misil de combustible líquido requiere días de preparación. Tienes que mezclar los químicos, oxidarlos, asegurarte de que no exploten, y toda esa preparación deja una huella de inteligencia. Es más fácil evitar el lanzamiento de un misil de combustible líquido que uno de combustible sólido, ya que con este último se necesita muy poco tiempo una vez que tienes el combustible. Solo preparas el misil, lo dejas cargado con combustible sólido y lo lanzas. Por eso los iraníes prefieren los misiles de combustible sólido, así que esas son dos categorías importantes. Ahora, además de eso, lanzaron toda una variedad de sus misiles, el Imad y lo que llaman el Sakan y el Sejil. Hemos oído sobre la ojiva de racimo. Para aclarar, todos los misiles balísticos iraníes hacia Israel siguen una trayectoria balística sin excepción. Lo que eso significa es que suben, salen de la atmósfera terrestre y luego vuelven a entrar. La ojiva del misil se separa del motor, por eso a veces puedes ver que la parte del motor simplemente cae. Por eso el mando del frente doméstico requiere que las personas permanezcan en su refugio durante varios minutos, a veces hasta 10 minutos hasta que todo esté despejado. La ojiva normalmente se guía por dos sistemas, GPS o inercial. El sistema inercial es una computadora a bordo que es menos precisa que el satélite, pero aún así bastante precisa. Mide qué tan rápido ha ido el misil y calcula dónde está. No se puede interferir el sistema de navegación inercial porque es totalmente interno. Y luego, en cuanto al racimo, si es un misil de racimo, submuniciones, lo que eso significa es que la ojiva se abre si logra reingresar a la atmósfera terrestre sobre el espacio aéreo israelí y libera docenas y docenas de municiones de racimo, esparciéndolas sobre la frente interno israelí. Esto es un crimen de guerra. Esto lo hacen los iraníes todos los días. Es un crimen de guerra. Ahora, sobre la interceptación. Son crímenes de guerra, explica. Porque estás atacando indiscriminadamente centros urbanos con submuniciones. Estas no están guiadas. Estas están diseñadas deliberadamente para matar al mayor número de civiles posible. Las bombas de racimo pueden cubrir áreas de hasta 8 a 10 kilómetros de radio. Exacto. La única ventaja es que las bombas de racimo son mucho menos poderosas. Hablamos de varios kilos de ojiva frente a un impacto directo que puede llegar a 1 tonelada.
Así que si estás en un cuarto seguro o en un refugio, incluso si recibe un impacto directo de una bomba de racimo, vas a estar bien. Pero si estás afuera, entonces es muy peligroso. Hablemos sobre la defensa israelí en el frente interno ante misiles balísticos. Hablaste un poco sobre los sistemas que pueden interceptar los misiles balísticos. Sin duda es mucho más difícil interceptar las bombas de racimo porque son varias submuniciones cayendo al mismo tiempo y no hay tiempo de calcular exactamente a dónde irán antes de intentar interceptarlas. La capacidad de la población civil para entrar en habitaciones protegidas y refugios antiaéreos es clave en la defensa del país contra misiles balísticos, ¿verdad? Sin las alertas del comando del frente interno en el teléfono, sin habitaciones seguras ni refugios antiaéreos y sin saber cuándo vienen los misiles, todo el país estaría en caos. Dime si puedes. Vamos a describir todo el sistema del comando del frente interno, cómo funciona y cómo es que los israelíes pueden enterarse de que un misil viene en camino, entrar a un refugio antiaéreo, salir de un refugio antiaéreo y de alguna manera continuar con tu día entre estos ataques con misiles. Sí, totalmente. Lo que describes es la tercera y última capa del sistema de defensa civil. La primera son las defensas aéreas. De hecho, si queremos ser aún más precisos, podemos decir que la primera capa de defensa es la ofensiva, es atacar los lanzadores de misiles. En muchos sentidos, esa es la primera capa de defensa. Defensivamente, es el sistema de defensa aérea de capas, Arrow 3, Arrow 2, Onda de David y Cúpula de Hierro. Y luego viene la parte a la que acabas de referirte, que es el sistema de alerta civil más avanzado del mundo. Lo que está pasando aquí es que esto es una colaboración entre la Fuerza Aérea de Israel. La Fuerza Aérea de Israel es la entidad que proporciona la alerta específica, porque sus radares están rastreando los misiles. Así que tienen una proyección. Al detectar que un misil balístico o una andanada se dirige hacia nosotros, sus computadoras comenzarán a simular automáticamente dónde se supone que esos misiles van a impactar. Esa información se envía de inmediato al comando del frente interno. El comando del frente interno de las Fuerzas de Defensa de Israel ha dividido el Estado de Israel en más de 600 polígonos. Básicamente son celdas. Imagina el Estado de Israel dividido en más de 600 celdas. Mientras más divisiones haya, la alerta será más precisa. Como dices, Alex, buscamos darte la mayor parte de tu día con mínima interrupción, así que tienen que tomar en cuenta cosas como el radio de dispersión de racimo de hasta 10 kilómetros, los escombros y todo lo demás. Después de que la inteligencia artificial realiza estos cálculos en nanosegundos, se emiten las alertas. Aquí en el centro de Israel hemos tenido el privilegio de contar con una alerta temprana, algo que no ocurre en el norte. Eso significa que cuando los misiles ya están sobre el espacio aéreo iraní, recibimos alertas para no ir al refugio aún, pero sí estar cerca. Mejoran la precisión en la zona y hay menos falsas alertas tempranas. Después viene la alerta en tiempo real, como la del inicio de este seminario web. Y esta es una alerta basada en la distribución de áreas muy precisa y está diseñada para protegerte. Esa es la última defensa junto con tu cuarto seguro. Eso viene después de lo que mencionamos: atacar lanzadores, defensas aéreas, radares y recibir la alerta temprana. Ahora, estar dentro de un cuarto seguro podría no ser suficiente si hay un impacto directo de un misil balístico con una ojiva de 1 tonelada o más. Pero hemos visto que la mayoría de los misiles que están cayendo o caen en áreas vacías o no directamente sobre un refugio. Y los refugios sí brindan una protección razonable contra la metralla, contra las submuniciones de las bombas de racimo. Y cuando estás dentro de esos refugios antiaéreos, a menudo escuchas. Entras y luego esperas un par de minutos y empiezas a escuchar las explosiones en el cielo. Y esas son las intercepciones. Y a veces realmente escuchas, y he estado en este estudio donde hemos sentido que todo el edificio tiembla. Mencionaste el misil balístico que impactó en Beit Shemesh a más de 10 millas de aquí, pero todo el edificio tembló cuando cayó. Pero dime un poco sobre la precisión de las tasas de interceptación, si sabemos qué porcentaje de los misiles balísticos iraníes han sido interceptados por las defensas aéreas israelíes. Ese temblor que mencionas es la onda de choque, peligrosa si las personas están cerca y sin protección. La onda de choque puede matar o herir por sí sola. La tasa de intercepción es muy alta.
He estado buscando yo mismo el porcentaje exacto, aún no lo he recibido, pero sospecho que ronda el 90%. Busco confirmar eso con fuentes militares oficiales. Creo que ahí estamos. Consideremos que las ráfagas que vemos, aunque a veces frecuentes, no son muy grandes. En la guerra pasada, esto muestra que las capacidades iraníes se debilitan poco a poco. En la guerra pasada disparaban 40, 50, 60, 70 misiles por ráfaga, ahora es básicamente una décima parte de eso. Así que eso lo hace mucho más, digamos, manejable para que las defensas aéreas israelíes puedan enfrentar esta amenaza. Así que me parece que los sistemas de defensa aérea están funcionando muy bien. El sistema Arrow-TR es una maravilla tecnológica. No solo es un interceptor espacial, una vez en el espacio libera un vehículo que usa la luz de las estrellas para navegar y colisiona en un impacto cinético con la ojiva iraní. Esa es la primera línea de defensa. Es el sistema de interceptación más avanzado de su tipo en el mundo. Además, hay otras opciones. El sistema está diseñado para ofrecer capas de apoyo si fallas al primer intento. Te da más intentos como el Arrow 2 y la onda de David, así que cuando lo pones todo junto, el sistema funciona a la perfección y está funcionando bien. Hablemos sobre otros destinos a los que Irán ha enviado misiles. Habríamos pensado quizás que Israel recibiría la mayor parte de los misiles balísticos y drones, pero en realidad, si ves la distribución general, has visto que Irán ha atacado a muchos países en el Golfo. Varios de esos países tienen bases aéreas de Estados Unidos, algunos tienen relaciones directas con Israel, algunos de ellos tienen relaciones con Israel bajo la superficie, y lo más probable es que ninguno de estos países tenga el mismo nivel de defensas aéreas que tiene Israel, lo que los hace más vulnerables a los ataques. Quizá podamos hablar un poco sobre dónde ha disparado Irán y qué tipo de daño ha causado en todo Medio Oriente. Creo que el último conteo, Alex, es de 13 países. Si cuentas a Turquía y Chipre, es la primera vez que Irán ataca a un miembro de la Unión Europea. Israel siempre ha dicho que Europa es la siguiente. Sí, veo aquí Irak, Arabia Saudita, Jordania, Omán, Chipre, Turquía, Azerbaiyán. Sí, Oman, el mediador. Así que mira, Chris, Mira, creo que lo que pasa aquí, sí, creo que lo que está pasando aquí es, primero que nada, no es solo que Irán está atacando países que tienen bases militares estadounidenses ahí. En mi opinión, los castiga por albergar fuerzas estadounidenses, pero creo que hay más razones. Creo que los iraníes buscan crear un lobby de guerra en pánico, formado por estados ricos del Golfo que ven la guerra y el caos llegar, afectando su capacidad de exportar energía y amenazando sus economías y torres de cristal. Y creo que lo que están tratando de hacer es, basándose en el conocimiento de que estos países tienen relaciones cercanas con la administración de Trump, están tratando de enviarlos en dirección de Trump para suplicar que termine la guerra. Ahora bien, ¿está funcionando esa estrategia? No veo señales claras de que esté funcionando, pero eso es lo que están tratando de hacer. Es importante mencionarlo porque suele verse como una reacción desesperada, pero creo que es bastante desesperado porque si el régimen sobrevive, pagará un alto precio en relaciones futuras. Pero creo que es calculado porque al lanzar tantos misiles, perdón, decías algo. dije que parece todo lo contrario, que en realidad lo que ha hecho es que Irán quede tremendamente aislado. También ha mejorado, creo, el argumento de Israel y Estados Unidos de que Irán era una amenaza para todo Medio Oriente, no solo una amenaza para Israel, y que esto tenía que hacerse por las amenazas que todos estos otros países percibían en Irán. ¿Ves lo que han hecho con sus armas? Cuando los atacan, responden atacando a toda la región. Así que no solo han desestabilizado países como Irak, Siria, Líbano, Gaza, Yemen, antes de estas aventuras militares que estos países están teniendo ahora, pero ves que sí son una amenaza importante para estos otros países de la región, al punto de que ahora incluso países como Emiratos Árabes Unidos participan en ataques ofensivos contra Irán. 100%. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste.
Sin embargo, tengo que agregar que personalmente estoy decepcionado de los estados del Golfo porque están siendo atacados e Irán les ha declarado la guerra. Esperaría que un país que se respeta se uniera oficialmente a la coalición, no atacara en la oscuridad como parece que lo hacen, ni siguiera intentando desescalar, aunque solo sea públicamente. Espero que un país que se respeta si es atacado se una a la coalición y responda, eso no sucede. No lo estamos viendo. Es decepcionante y reduce el prestigio de estos países incluso para Israel. Debo ser honesto, Alex. Hablábamos de la normalización. Los Emiratos Árabes Unidos son un recurso clave, pero cuando hablamos de la normalización con Arabia Saudita y las cosas que los sauditas esperaban, no están dispuestos a oponerse oficialmente al país, que les está lanzando una lluvia de drones y misiles porque quieren jugar a dos bandas y proteger su riqueza. Así que creo que eso reduce su valor estratégico. Y creo que van a tener que responder a algunas preguntas muy difíciles después de que termine esta guerra, porque en realidad debieron haberse unido a la coalición. Pero ciertamente respecto a la primera pregunta que hiciste, ellos están en la línea de fuego porque para los iraníes es mucho más fácil atacarlos. Para ellos es más fácil lanzarles misiles de corto alcance y drones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si quedaba alguna duda sobre que Irán es una amenaza global, una amenaza yihadista global que no tiene límites, finalmente se han caído las máscaras. Y supongo que por eso estoy bastante decepcionado con los estados del Golfo, porque todavía están tratando de caminar por la cuerda floja. Todavía intentan cubrirse y mantener relaciones con todos los bandos. No creo que sea sostenible si este régimen sigue, pero veremos cómo avanzan. Al mismo tiempo, para jugar un poco al abogado del diablo, si tienes a Estados Unidos, la fuerza aérea más grande del mundo, e Israel, la segunda fuerza aérea más grande del mundo, que están trabajando en conjunto, mencionaste las complejidades de operar en los cielos de Irán. Incluir a actores sin ese nivel de sofisticación y comunicación podría complicar las cosas, ¿no? Si sabes que Estados Unidos e Israel pueden manejar a Irán, quizás sea mejor, o quizás estén mandando señales a otros países para que no intervengan. Nosotros nos ocupamos. Ustedes solo esperen mientras hacemos lo que estamos haciendo, pero el otro lado de eso es lo que pasa al día siguiente. Dijiste que estos países deberán responder por su papel en la guerra, pero Israel no tendrá que hacerlo sobre su papel en la región. Ya lo están notando, hablaremos después. No creo que debamos hablar de eso ahora, pero estos países podrían acercarse más a Israel tras la guerra. Cuando hablamos de Irán, su influencia era la amenaza nuclear que está siendo eliminada. Su influencia eran los misiles balísticos que están enviando por toda la región, pero su otra influencia, por supuesto, que todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, entienden que son el estratégico estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, la fuente del 20% del petróleo mundial, una de las vías comerciales más transitadas. Todos consumen petróleo para manufactura y autos. Y estamos viendo que Irán está siendo muy activo en el estrecho, minando el estrecho de Hormuz, atacando barcos en el Golfo Pérsico. Si puedes, explica un poco lo que Irán ha estado haciendo para desestabilizar la capacidad de los barcos de pasar por el estrecho de Hormuz. Correcto. Así como Irán busca tomar como rehén al Golfo y crear un grupo antiguerra, también intenta interrumpir y causar caos en el mercado energético global, cerrando el estrecho de Hormuz, que, como mencionaste, es la vía marítima más estratégica para la exportación de energía en el mundo. Esto no solo afecta la capacidad de Irán de exportar petróleo, hay una paradoja en sus acciones. También están cerrando su propia capacidad de exportar a China, que es su principal cliente de petróleo. El 90% del petróleo iraní es comprado por China. También atacan la capacidad de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar para exportar petróleo. Es interesante que los sauditas ya activaron un plan de respaldo e intentan exportar energía desde el Mar Rojo. Si ves un mapa de Arabia Saudita, también tienen una costa en el Mar Rojo, Jeddah y ese tipo de lugares. Están intentando exportar desde ahí. Han activado algunos oleoductos. No sé cuánto pueda esto compensar sus exportaciones por el estrecho de Hormuz, no está claro, pero de cualquier manera que lo veas y puedes ver el mercado petrolero, está respondiendo, los precios están subiendo, hay una gran interrupción ahí.
Aquí hay algunas cosas que debes tomar en cuenta. Primero que nada, la mayor parte de la marina iraní ha sido destruida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según entiendo, la mayoría de sus barcos para colocar minas ya no existen. Solo les quedan algunas embarcaciones tácticas pequeñas. Y probablemente tienen algunos misiles superficie-mar, quizás misiles de crucero que pueden usar para hostigar embarcaciones. También tienen misiles balísticos, pero la capacidad de alcanzar una embarcación con un misil balístico es muy dudosa. Pienso que los iraníes no han demostrado que pueden hacerlo, pero los misiles de crucero son una gran amenaza y este tipo de embarcaciones tácticas cargadas de bombas y enjambres. Todas estas son cosas que los iraníes podrían seguir teniendo bajo la manga. También recordemos que la isla Karaj o Karaj, dependiendo de cómo lo pronuncies, que es su principal isla de exportación de petróleo, todas las instalaciones militares en esa isla fueron destruidas por Estados Unidos en las últimas 48 horas. Estados Unidos está limpiando bien el estrecho de Hormuz. El siguiente objetivo que busca el presidente Trump es formar una coalición naval para escoltar petroleros extranjeros, y eso negaría la capacidad de los iraníes de interrumpir futuras exportaciones de petróleo de otros países del Golfo, porque esos barcos acompañantes tendrían sistemas de defensa aérea, así que podrían proteger y también podrían contraatacar. Ahora, otros países han sido, no tengo otra manera de decirlo, excepto cobardes. La mayoría de estos países ha sido completamente cobarde al negarse a unirse a la coalición. No quieren involucrarse porque la guerra no es popular entre su gente. El presidente Trump está muy molesto. Dice que la Marina de Estados Unidos puede hacerlo sola, pero se pregunta por qué debería hacerlo. Así que al final del día estamos viendo, creo yo, una futura batalla por el estrecho de Hormuz. Y creo que no le va a salir bien a Irán, Alex, porque su capacidad para interrumpir este estrecho se está debilitando cada hora. Cuando la Marina de Estados Unidos termine sus operaciones de combate, podrá escoltar los barcos si es necesario. Así que al final del día el petróleo empezará a fluir desde esos otros países del Golfo, y los iraníes también tienen un gran interés en reanudar las exportaciones de petróleo. La mayoría de su dinero viene de exportar petróleo a China. Así que ellos también están tomando como rehén a su propia economía. Revisemos la cadena de mando. El primer ataque en la guerra fue eliminar al líder supremo Ali Khamenei y a varios de sus principales asesores que mencionaste en 3 reuniones distintas. Uno pensaría que tal vez cortar la cabeza de este pulpo del terror yendo tras el líder supremo podría ser un acto desmoralizador que causara deserciones masivas. Pero estamos viendo, a pesar de esos ataques al nivel más alto del mando y todos los ataques a la infraestructura estratégica, creo que hablamos de entre 1,000 y 2,000 ataques a sitios estratégicos en Irán que Irán sigue combatiendo. ¿Qué sabemos sobre la cadena de mando, las diferentes brigadas? No sé cuál es la palabra correcta para eso de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Cuál es su capacidad para seguir combatiendo? Y además de tu pregunta, Alex, con tu permiso, voy a agregar otra pregunta que hemos recibido aquí de Julia, que dice que los funcionarios están diciendo que el cambio de régimen no es uno de los objetivos. Existe la posibilidad de que la guerra termine antes de que se complete el trabajo, y creo que eso está muy relacionado con tu pregunta. Mira, en cuanto a la cadena de mando, la principal cadena de mando con la que estamos tratando aquí en este momento, esa está en la parte superior de la lista de prioridades. Respecto a la Fuerza Aérea Israelí, la unidad de misiles es parte del Comando Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Y tienen unidades de misiles. Han dividido todo Irán en distritos. Cada distrito tiene un comandante de misiles que recibe órdenes para coordinar lanzamientos nacionales iraníes hacia nosotros. Así que han pasado de disparar docenas de estos al día a una 10ª parte de eso, y cada vez menos a medida que pasa el tiempo porque están siendo eliminados sistemáticamente. Así que ese es un aspecto. La Guardia Revolucionaria Islámica es una gran organización. Hablamos de unos 130,000 o 140,000 operativos, sin contar a los miembros de las milicias asociados indirectamente. Así que no es algo que puedas eliminar en el transcurso de 2 semanas, pero ciertamente puedes degradar las capacidades de misiles. Y muchas, y yo diría que la mayoría de las bases de mando de la Guardia Revolucionaria Islámica, como dices, 2,000 de los ataques aéreos de Israel se han dedicado a eliminar toda una serie de bases de mando y control
que están diseñadas para permitir que la Guardia Revolucionaria Islámica dispare misiles, lance drones, opere submarina y opere la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es esa unidad especial que pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica y que es responsable de equipar y activar a Hezbollah, a las milicias en Irak y a los hutíes. Ya sabes, la proyección de poder de Irán. Muchos de estos agentes terroristas han sido eliminados en Irán. Ya no se comunican mucho y están aislados de sus aliados. Cuando estos centros de mando son eliminados, vemos la infraestructura, los sistemas informáticos, los de comunicación y los comandantes. Mencionaste el ataque inicial. En ese ataque inicial, Irán perdió al comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, a todo el liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Era un reemplazo del reemplazo. Sus dos antecesores fueron eliminados en junio, igual que el jefe del Estado Mayor iraní. Era un reemplazo del reemplazo, ahora eliminan también a los terceros reemplazos. Sus dos predecesores fueron asesinados en junio, así que esto está causando desmoralización. Los iraníes no van a publicitar eso. Pero el hecho de que no estén seguros en ningún lugar de su propio país, ¿sabes? Si tratamos de imaginar una situación similar, Alex, en nuestro país, Dios no lo quiera. Imagina a nuestro jefe del Estado Mayor y jefes de inteligencia siendo atacados en sus propias bases, Dios no lo quiera. Imagina cómo nos afectaría y piensa en los iraníes. No es una organización terrorista. Este país soberano está siendo perseguido en su capital, búnkeres y bases en todo su territorio. Esto está causando caos en su funcionamiento y capacidad de lucha, aunque sí tenían contingencias para esto. Tienen reemplazos para cada figura importante. En un país de 92 millones no faltan personas. Estos reemplazos, sin experiencia, asumen el papel e intentan continuar donde lo dejó su predecesor. Eso es lo que vemos. Por eso pueden seguir funcionando, aunque sea una capacidad muy reducida, realmente muy reducida. Ayer, un funcionario de defensa me comentó que, incluso en misiles, lo que vivimos hoy está muy por debajo del peor escenario que la Fuerza Aérea de Israel preveía. Están dañados, sangrando, paralizados y asustados, pero pueden seguir funcionando asimétricamente porque así fueron creados. Al inicio de la guerra hablé con un alto funcionario de la oficina del primer ministro, quien afirmó que uno de los objetivos era el cambio de régimen. El primer ataque en esta guerra fue eliminar al líder supremo. Creo que sería una decepción para Israel ver que esta operación se detenga antes de que se den las condiciones para un cambio de régimen. Eso no significa que Israel crea poder cambiar el régimen solo. Confían mucho, según sus declaraciones, en el pueblo iraní. Pero el presidente Trump, él declaró desde el principio durante estas protestas que teníamos a cientos de miles, si no es que millones de iraníes en las calles. Antes de la guerra se estimaba que el Basij, las tropas de choque de la Guardia Revolucionaria Islámica, eliminaban hasta 32,000 personas, aunque escuché otras cifras. Hasta 100,000 personas fueron abatidas en las calles, y el presidente dijo que la ayuda está en camino. Y algunas veces hemos escuchado al primer ministro decir que la ayuda ha llegado. El presidente está diciendo que la ayuda ha llegado. Y vimos que Israel y Estados Unidos usaron drones para atacar puntos de control del Basij. Estos son puntos de control del Basij para evitar que los manifestantes se reúnan en grandes cantidades. ¿Qué sabemos sobre los esfuerzos israelí-estadounidenses para acabar con el Basij y preparar el terreno para que el pueblo iraní se levante y vuelva a salir a las calles, esta vez con potencial de más éxito que protestas anteriores? Correcto. Esto nos regresa a si el cambio de régimen es tu objetivo. Aquí está la complicación. Todos queremos que caiga el régimen. Ese es el objetivo final. No cabe duda que las fuerzas de defensa de Israel hacen todo lo posible en esta campaña para aumentar las probabilidades de que el régimen caiga. ¿Qué buscas en la lista de objetivos al intentar desestabilizar el régimen? El Basij. El Basij es lo principal que quieres atacar si quieres aumentar las posibilidades de que el régimen caiga. Los cuarteles del Basij son atacados masivamente en todo el país, especialmente en el oeste de Irán, lo cual es interesante porque es ahí donde están los grupos de oposición kurdos iraníes que están armados. A diferencia de la oposición persa, la oposición kurda está armada. Se observa una fuerte concentración y ataques a cuarteles de Basij. El problema es que los Basij, como dije antes, son 1 millón o hasta 2 millones de miembros paramilitares. Y no puedes deshacerte de esa cantidad de personas con ataques aéreos.
Simplemente no es físicamente posible, no cuadra matemáticamente, así que puedes destruir sus búnkeres, puedes destruir sus cuarteles, puedes desorganizarlos, y puedes animar al pueblo iraní a levantarse. Ahora, para que el régimen caiga, al menos según mi entendimiento, lo que tiene que pasar es que la oposición persa debe estar mejor armada para que puedan empezar a tomar estos puntos de control en el terreno y apoderarse de los centros de poder. Y no sabemos cuándo podría suceder eso. Yo creo, solo para ser claro, creo que algún día este régimen va a caer. Lo creo, pero no sé si ahora existan las condiciones porque desconocemos cuántas armas tiene la oposición. O tendríamos que ver secciones del ejército iraní, no necesariamente la Guardia Revolucionaria Islámica. Son dos entidades distintas. Irán tiene un sistema militar dual. La Guardia Revolucionaria Islámica protege a la élite del régimen incluso frente al ejército. Esa es una de las lecciones que los ayatolás aprendieron de la caída del Shah. El ejército siempre ha sido de segunda, además ha sido depurado durante años. Sus comandantes son evaluados por lealtad ideológica. Es una historia complicada, Alex, así que estoy buscando señales de grietas, de fisuras en el régimen. Se está haciendo todo para acelerar eso y ser un catalizador, pero ya no es cuestión de planificación militar. Los planificadores militares ven que destruí el 75% de los lanzadores de misiles y eliminé los sitios nucleares. Eso es medible. Pero lo que no puedes medir es un estado de ánimo, mood, o la determinación de una población. Creo que están muy traumatizados por lo que ocurrió en enero. Fue una masacre y uno de los peores crímenes de guerra modernos. Y creo que no sabemos cuándo van a actuar. Podría ser en 2 días, podría ser en 2 meses, podría ser más tiempo. Recomiendo ser pacientes y trabajar para debilitar al enemigo, la cabeza de la serpiente. Eso es lo más importante. Seguimos intentando que el régimen caiga por todos los medios, pero debemos ser pacientes y entender que es un proceso histórico. Y esto ya sale del campo de la disciplina militar y entra en la disciplina de la ciencia política o como quieras llamarlo. Es mucho más confuso, no es cuantificable, realmente no se puede medir. Todo lo que puedes hacer es enviar e inyectar catalizadores para intentar que suceda lo más rápido posible. Para Israel, esta es una guerra en varios frentes e Irán buscó crear un círculo de grupos terroristas como parte de su estrategia. Israel combate a esos grupos terroristas desde el 7 de octubre y ahora actúa en dos frentes. Antes de empezar a hablar de Hezbollah en Líbano, y obviamente hay mucho que discutir ahí, primero hablemos del grupo terrorista que pensamos que podría entrar en esta guerra, pero hasta ahora no lo ha hecho, y esos son los hutíes en Yemen. Quizá podamos abordar las razones por las que consideras que los hutíes no se han unido a la batalla. Así que parece que los hutíes, por primera vez en un buen tiempo, en aproximadamente 2 años y medio, están retóricamente muy comprometidos con la lucha, y sin embargo, de facto, no están disparando ni un solo misil ni una sola bala. Y eso podría deberse a varias cosas. Ellos afirman que están esperando recibir la orden de los iraníes sobre cuándo deben intervenir, y eso podría ser cierto. No los descartemos tan rápido. Creo que también se debe a que su arsenal de misiles ha sido severamente reducido. Durante los 2 años de lucha contra Israel y Estados Unidos, aún se recuperan de que la Fuerza Aérea israelí eliminó a gran parte de su gabinete. Y no han tenido mucho éxito en poder reabastecer su arsenal de misiles desde Irán porque la presencia naval israelí y estadounidense en el Mar Rojo ha aumentado considerablemente. En resumen, están menos preparados para la guerra y son más vulnerables, pero no los descartaría. Aunque se unan a la guerra, Alex, la Fuerza Aérea de Israel sin duda tiene planes de contingencia para enviar aviones y drones a Yemen si es necesario. Esos planes ya están listos y no cambiarán nada importante, no son decisivos. Sus capacidades son mucho más limitadas comparadas con Irán o Hezbollah. Podrían unirse, pero eso no sería decisivo. Hezbollah, por otro lado, aunque se mantuvo al margen durante los primeros días de la guerra, la semana pasada vimos a Hezbollah lanzar 200 cohetes y misiles hacia Israel, principalmente atacando el norte. ¿Cuáles crees que son los objetivos estratégicos de Hezbollah aquí? Luego podemos hablar de la respuesta de Israel. Claro, bueno, Hezbollah recibió la orden de Irán de unirse el 2 de marzo. Esta fue una orden directa de Teherán. Eso es lo que escucho de los funcionarios de defensa.
Veían al Ayatollah Jamenei como una figura sagrada, por lo que era claro que se unirían. Tan pronto como se unieron, el 2 de marzo, lanzaron 2 ráfagas de cohetes. Luego, Naim Qasim, su secretario general, dijo que eran pequeñas ráfagas. No debiste ir a la guerra, parece que no entendió que enfrenta a un nuevo Israel. Y no es un Israel que esté dispuesto a aceptar ecuaciones de Hezbolá ni dictados, ni que haga distinción entre 3 cohetes, 30 o 300. Al disparar contra Haifa, declaras la guerra a este país y serás tratado como tal. Así que eso parece un gran fracaso de Hezbolá al evaluar al nuevo Israel. Al hacer eso, ahora enfrentamos 2 frentes. Eso me lleva a una pregunta que teníamos antes de que te unieras tras la sirena. Alguien preguntó cuánto durará esta guerra. 3, 2 o 4 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre prepararse y pelear ese tiempo? Recibimos preguntas sobre la duración. Así es como lo veo. Distinguiría entre el escenario iraní y el libanés, ya que operan con cronogramas distintos. En el escenario iraní, creo que en última instancia el que va a decidir cuánto va a durar eso será el presidente Trump. No veo que detengan a estadounidenses y nosotros sigamos. Es una lucha coordinada y creo que esa coordinación se extenderá a la decisión de retirarse cuando llegue ese momento, cuando eso suceda. Así que ese escenario podría terminar antes, diría yo, que la zona libanesa. El escenario libanés es solo entre Israel y Hezbolá. Hoy, hace unas horas, supimos que la División 91 inició una maniobra terrestre selectiva en el sur del Líbano. Esto ya se esperaba desde hace tiempo. Cientos de miles de civiles del sur del Líbano, la mayoría chiitas, han sido evacuados. Estos pueblos y aldeas están casi vacíos, sin sus escudos humanos. Todo esto busca alejar a Hezbolá de la frontera norte, impedir ataques terroristas y que no aterrorice a las comunidades con cohetes y misiles antitanque. Y posiblemente Alex expandiendo la zona de seguridad. Israel tenía una zona de seguridad muy limitada el último año y medio, con solo 5 puestos de avanzada. Ahora vemos una probable expansión, creando una zona de amortiguamiento para evitar que las comunidades del norte sean aterrorizadas de nuevo. Este es un momento muy dramático. Con la ofensiva terrestre en marcha, estimo que la zona norte operará con otro cronograma. Va a durar más que la zona iraní, así que espero que eso responda al menos en parte a las preguntas sobre cuánto tiempo va a tomar esto. Creo que la zona iraní va a ser más corta que la zona libanesa porque esta última tiene un componente de ofensiva terrestre, la zona libanesa va a tomar tiempo. Eso es más complicado que una operación aérea. Ahora estas fuerzas pasarán por las aldeas y las despejarán. Hay búnkeres y terroristas de Hezbolá escondidos ahí. Esta será la misión principal para asegurar las fronteras del norte. Creo que veremos varias semanas de combates antes de que esa zona se calme. ¿Sabemos cuántas tropas terrestres han sido enviadas al sur del Líbano en este momento? No han dado una cifra exacta. Normalmente no lo hacen en tiempo real porque no quieren que el otro lado tenga una estimación precisa. Pero sabemos que la División 91 recibió oficialmente la orden de avanzar más adentro del Líbano hoy, esta mañana. Antes hacíamos operaciones más específicas, con brigadas entrando a pueblos, atacando infraestructura de Hezbolá y saliendo. También es importante señalar que todo el concepto de un 7 de octubre, de una invasión de escuadrones de la muerte para aterrorizar y destruir parte del país. Esa fue idea de Hezbolá. Eso es lo que Hezbolá había planeado para la región de Galilea, y Hamás básicamente lo copió y pegó en el Negev occidental, en el sur. Esta fue la idea original de Hezbolá. Así que no tengo ninguna duda de que ahora Israel tiene una gran oportunidad para entrar al sur del Líbano y eliminar esa amenaza de una vez por todas para no permitir nunca más que se forme. La Fuerza Aérea Israelí también opera en otras zonas del Líbano, como Daya, por lo que el Líbano es secundario ahora, un escenario secundario, pero en cuanto comience la ofensiva terrestre, va a requerir mucha más atención de las fuerzas de defensa de Israel. La Fuerza Aérea debe dar cobertura aérea a estas tropas. Exactamente, tal vez podamos hablar un poco sobre esa distribución de la Fuerza Aérea, porque claramente Israel ha operado en su teatro principal, que es Irán, y están trabajando junto con Estados Unidos. Estoy seguro de que Estados Unidos no quiere que la Fuerza Aérea israelí se retire y lo deje operando solo en Irán.
Y dijiste que una operación terrestre dentro del Líbano sí requiere apoyo aéreo. Entonces, ¿cuál es la distribución en este momento? ¿Cuánto apoyo aéreo puede proporcionar Israel a las tropas dentro del Líbano en este momento? Y como una pregunta secundaria, sí, como mencionaste, el teatro de Irán termina un poco antes. ¿Podrá Israel entonces desviar más atención aérea hacia el Líbano y potencialmente enviar incluso más tropas terrestres para llevar a cabo una operación mucho más amplia dentro del Líbano? Así que la respuesta a tu segunda pregunta es sí, absolutamente. Quiero decir, esto es asignación de recursos. Al cerrar el frente con Irán, la Fuerza Aérea estará disponible para el Líbano, lo que marcará una gran diferencia. Cabe señalar que todo esto fue planeado, Alex, esta contingencia operativa de enfrentar a Irán y Hezbollah. Las posibilidades de que Hezbollah se uniera a esta guerra siempre fueron altas desde el principio, especialmente si estamos hablando de eliminar al Ayatollah Jamenei. Así que esto es una operación planificada por fases y en múltiples frentes que estamos viendo en marcha. Creo que actualmente la mayoría de los recursos de la Fuerza Aérea siguen enfocados en Irán, especialmente si será una operación de duración limitada. Hay una verdadera ventana de oportunidad, lo que en los deportes llaman el momento clave, para eliminar la mayor cantidad de objetivos posible cada 24 horas con la asistencia de Estados Unidos. Y cuando hablas de objetivos, tienes que pensar en los propios arsenales de misiles de Hezbollah, que eran muy significativos antes del 7 de octubre. Había escuchado a varios expertos en seguridad estimar que Hezbollah podría haber poseído antes del 7 de octubre entre 100,000 y 150,000 cohetes y misiles de varios alcances, corto, medio, largo y de precisión guiada. Habíamos escuchado que con el alto el fuego que se firmó en noviembre de 2024, en ese momento, Israel evaluó que había reducido las capacidades de Hezbollah hasta en un 70%. Pero si al principio estábamos hablando de 150,000 cohetes y misiles, si reduces 2/3 de ellos o incluso el 80%, todavía podrías tener decenas de miles de cohetes y misiles. ¿Qué sabemos sobre cuántas reservas tiene Hezbollah y su capacidad para disparar y realmente castigar los centros de población israelíes? Oh, absolutamente. Esas estimaciones son exactamente lo que he estado escuchando. Y por cierto, si le sumas los morteros a eso, entonces en la víspera del 7 de octubre, Hezbollah habría superado los 200,000 proyectiles. Algunos morteros alcanzan más de 5 kilómetros, incluso hasta 8 o 9, y son tan mortales como los cohetes a corta distancia. Y ahora se ha reducido mucho, pero aún así ves que el norte está siendo atacado a veces por decenas de cohetes y drones al día. A veces son más de 100. El norte enfrenta fuego constante y su situación es más difícil que aquí en el centro. No cuentan con sistema de alerta temprana y muchos tienen poco tiempo. No han sido evacuados, lo que marca una diferencia crítica en esta etapa de la guerra. ¿Por qué crees que es así? La razón por la que no están siendo evacuados es porque no hay una amenaza importante de una invasión terrestre por parte de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah. Todavía existe una amenaza limitada. Pronto enviaré un artículo sobre esto para publicarlo en el sitio web de JNS. La fuerza Radwan opera en pequeñas células y aún puede intentar infiltrarse. Han enviado a varios cientos de estos terroristas al sur para luchar contra las fuerzas de defensa de Israel y tratar de infiltrarse. Pero esa amenaza de invasión masiva también la vimos en el norte el 8 de octubre. Eso hizo que 60,000 israelíes fueran desplazados internos, prácticamente refugiados de guerra. Esa amenaza ya no existe y por eso no han sido evacuados. Y es fundamental que no sean evacuados porque hay un simbolismo aquí. Alex, muchas de estas comunidades de primera línea son agrícolas. También las ciudades, la idea de resistir como civiles protegidos por el ejército. Delante de ti, más allá de la frontera, en la zona roja, en territorio enemigo. Creo que esto es simbólicamente muy importante para nosotros como israelíes y para el enemigo, que entiendan que no pueden provocar otra evacuación masiva solo chasqueando los dedos, porque eso solo refuerza su ideología depravada, dedicada a destruir este país. Así que es muy importante que no sean evacuados y que Hezbollah no pueda amenazarlos con una invasión terrestre masiva como podía hacerlo en el pasado. Y ahora lo que queda es exactamente lo que describiste. Estamos viendo aproximadamente 20,000 proyectiles que quedan en el arsenal de Hezbollah.
Estamos viendo una presencia terrestre en esos pueblos y aldeas del sur del Líbano, contra la cual el gobierno libanés no tomó ninguna acción seria, a pesar de todas sus declaraciones y comunicados de prensa. El ejército libanés no planeaba enfrentarse a Hezbollah. Fue solo un espectáculo, Alex. No desmilitarizaron el sur del Líbano. El gobierno libanés quisiera deshacerse de Hezbollah, pero no puede. Hay una gran diferencia entre lo que desea y lo que puede hacer. Mucho de eso se debe a que la mitad del ejército libanés está compuesto por chiitas, soldados y comandantes que provienen exactamente de los mismos pueblos y aldeas que Hezbollah, y no quieren pelear contra sus hermanos, no quieren entrar en tiroteos con sus hermanos, así que son incapaces. Y esta es la ventana de oportunidad de Israel para cambiar realmente y de manera permanente el panorama de seguridad en el norte de Israel y reducir en gran medida la amenaza, tal como hemos podido hacerlo en el sur, en Gaza. Escuchamos mucho sobre el río Litani, estando tú a varios kilómetros al norte de la frontera entre Israel y Líbano, y una operación terrestre que podría estar orientada a controlar todo el territorio entre Israel y el río Litani, similar a lo que hemos visto en Gaza, donde ahora las fuerzas de defensa de Israel controlan el 53% del territorio en la franja de Gaza, y convertir toda esta zona al sur del río Litani en lo que Israel hizo en Gaza, que básicamente es destruir más del 70% de la infraestructura ahí. Las fuerzas de defensa de Israel buscan llegar hasta el río Litani y controlar ese territorio. Eso es lo que he intentado averiguar en las últimas 48 horas, Alex. El gabinete sigue reservando su información. Aún no lo sabemos. Es razonable suponer que ese es un objetivo operativo, pero aún no hemos visto que eso suceda en el terreno. Cuando hoy hablaron del inicio de la operación terrestre, no dijeron hasta dónde llegarán por razones obvias. No quieren que el enemigo lo sepa. Si queremos atenernos a los hechos, la respuesta es esa. Solo quienes toman decisiones, el gabinete y el Estado Mayor, lo saben. El Comando Norte y sus comandantes saben hasta dónde llegará la operación. Nadie más lo sabe ahora. Es razonable suponer que podrían llegar al Litani. También hay que notar que el Litani no es igual de distante de la frontera israelí. Hay algunas partes del Líbano donde está a decenas de kilómetros de distancia y otras partes del Líbano donde está mucho más cerca. Así que tenemos que mirar el mapa del Líbano. Creo que al menos la tercera o cuarta capa de pueblos, si así podemos llamarla, los dividen en líneas de pueblos. Creo que Hezbollah será erradicado en esos pueblos, parte en el Litani y quizá algo antes. Aún no sabemos las órdenes reales, pero creo que pronto los sabremos. Bueno, ya hemos estado escuchando llamados para un acuerdo negociado entre Israel y Líbano. El presidente francés Emmanuel Macron pidió negociaciones y afirmó que colaborará con Estados Unidos para facilitarlas. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, estuvo en realidad dentro del Líbano esta semana, justo cuando los ataques israelíes estaban comenzando. Ahora, la pregunta es, si miramos hacia atrás al acuerdo negociado, el acuerdo de alto el fuego que se firmó en noviembre de 2024, Israel firmó un acuerdo con Líbano. Hezbollah no fue parte de ese acuerdo. Algunas personas piden un acuerdo con Líbano e incluso sugieren que el gobierno libanés podría considerar normalizar relaciones con Israel. Todo eso suena bien, pero si una organización terrorista mantiene gran parte del Líbano como rehén, no es parte de un acuerdo y tiene 20,000 misiles apuntando hacia ti, ¿con quién negocias? ¿Y puede un acuerdo negociado evitar la amenaza que siempre existirá por parte de Hezbollah? Sí, esa es la pregunta correcta, Alex. En mi opinión, la respuesta es no. No importa. Incluso si el gobierno libanés tiene las mejores intenciones, lo que se mide aquí en el terreno es la capacidad. No tienen la capacidad para cumplir lo que dicen, y por eso estoy totalmente a favor de hablar con el gobierno libanés. Este gobierno en Líbano es mejor que los anteriores. Son racionales, con visión y abiertos a coexistir con Israel. Genial, pero no resuelve nuestro problema de seguridad. Primero tenemos que resolver nuestro problema de seguridad, y una de las lecciones del 7 de octubre es que ya no hay más contención. No podemos delegar nuestra seguridad a nadie, ni al Líbano, ni a Macron. Nadie hará el trabajo por nosotros.
Hezbolá debe ser erradicado del sur del Líbano y de Beirut, aunque hay varias formas de hacerlo. Nadie hará este trabajo por nosotros. Así que creo que lo interesante aquí es, ¿cuándo se volverá el gobierno libanés más interesante para mí después de esta operación? Cuando Hezbolá esté significativamente debilitado, entonces tendrán la oportunidad de demostrar su valor. Tendrán oportunidad de decirlo y deben ser puestos a prueba. Como israelíes decimos, muéstrenos dónde enfrentan a Hezbolá. No entren a una aldea y digan que la inspeccionaron y se vayan mientras dejan búnkeres de armas intactos, misiles antitanque, que por cierto estaban destinados a ser misiles anticaza. Los miles de misiles antitanque y RPG que Hezbolá enterró en aldeas del sur del Líbano estaban destinados a sus escuadrones de la muerte para el 7 de octubre en el norte. Cuando el ejército libanés dice que revisó la aldea durante el alto al fuego y no halló nada, es porque solo patrullan y no entran a las casas. ¿A quién creen que engañan? Necesitamos ver determinación. Enfrenten a Hezbollah y demuestren que pueden hacerlo. Y si lo hacen, entonces creo que podemos empezar a tomarlos más en serio. Hasta entonces son solo palabras bonitas y lamentablemente no mucho más que eso. Sobre Irán, esta semana el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Efi Defrin, dijo que esto podría durar 3 semanas más, que hay miles de objetivos y que las Fuerzas de Defensa de Israel no trabajan con calendario, sino para lograr metas. Escuchamos al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, decir que espera que la guerra dure varias semanas más. Dime, ¿qué debemos observar en los próximos días para saber si Israel se está acercando a lograr sus objetivos? Sí, esto nos lleva de vuelta a la pregunta que tuvimos antes. Es importante aclarar, alguien preguntó esto. Las fuerzas de defensa de Israel afirman estar preparadas para combatir varias semanas más. En Irán, eso no significa que sucederá así. En la guerra siempre existe guerra psicológica y cada mensaje público sobre la duración, incluso de los iraníes, busca influir en las decisiones del otro lado. Todos quieren que los demás piensen que pueden hacer esto durante mucho tiempo. Ahora, no tengo ninguna duda de que Israel y Estados Unidos pueden hacer esto durante semanas seguidas. Sin duda tienen la capacidad, no lo dudo en absoluto. Creo que el presidente Trump es quien debe decidir la duración y que él lo enfrenta, llamémoslo así, múltiples consideraciones que van mucho más allá del propio banco de objetivos de las fuerzas de defensa de Israel, lo que queda, etcétera, etcétera. Él tiene un montón de otros, creo, asuntos políticos que está tomando en consideración. Él podría decidir, Alex, dentro de cierto tiempo, que la guerra ha llegado a su fin, pero no sabemos cuándo será. Por eso creo que vemos ataques intensos, porque podría llegar pronto. No se sabe. Estamos en la niebla de la guerra y todos muestran al enemigo que pueden continuar mucho tiempo. Pero al final del día creo que es el presidente Trump. No es Israel ni las fuerzas de defensa de Israel quienes van a determinar la duración de esta guerra. Creo que es el presidente Trump. Así que tenemos que esperar y ver. Hay que ver cuánto tiempo le dará a esto. Y haga lo que haga, solo para aclarar, el papel del presidente Trump aquí no solo es clave para la seguridad de Israel, sino también para la seguridad global. Es realmente histórico. Que él reconozca la amenaza y dé luz verde a esta operación y apoye la operación israelí y envíe al ejército estadounidense a esta operación es algo que va a mejorar la seguridad de las futuras generaciones. Eso nadie se lo quita. Habrá que esperar a que decida terminar. Sobre el Líbano, como mencioné, creo que durará más. Tenemos operaciones terrestres en marcha. Han comenzado su avance hacia el interior del Líbano. Realmente me cuesta ver que eso termine pronto. ¿Hay alguna preocupación, ya que vimos informes en Reuters, Semaphore y otros, de que Israel podría quedarse sin defensas aéreas? He escuchado eso de funcionarios de defensa. Me dicen que es una tontería. Eso es lo que me dicen. No hay escasez de defensas aéreas. Y sabes, creo que incluso usando la lógica podemos entender que tienen razón. Y te diré por qué, porque la producción de misiles iraníes, ¿verdad? Las fábricas que suministran misiles a los iraníes están completamente fuera de servicio. No están produciendo ningún misil desde que comenzó esta guerra porque están en ruinas. Muy simple. Las industrias militares de Israel trabajan día y noche produciendo 24/7 en líneas de producción masivas igual que las estadounidenses. Así que solo con ver eso, ¿verdad? El hecho de que nos estén reabasteciendo continuamente, no nos estamos quedando sin municiones.
Por supuesto, sabes, se han disparado muchas municiones, pero si sumas el hecho de que estamos produciendo constantemente al hecho de que los iraníes han disparado mucho menos de lo que sería el peor escenario para las fuerzas de defensa de Israel, y creo que si tomas estos dos factores en consideración juntos, puedes concluir con seguridad que estos reportes de que nos estamos quedando sin municiones son noticias falsas. Creo que hemos cubierto muchos temas aquí, no fue una sesión breve. Alguien preguntó sobre la IA falsa, que es clave en la guerra psicológica y qué se hace al respecto. Porque ciertamente nuestros enemigos están difundiendo muchos videos ridículos sobre la destrucción de Tel Aviv. Y Netanyahu tuvo que demostrar que está vivo ayer con su famosa excursión por café. Y solo diré muy rápido, porque esta fue una pregunta que se hizo, que este es un problema global. No es un problema exclusivamente israelí. La solución debe ser tecnológica y requerirá sistemas. Para evitar el caos informativo que puede ser aprovechado por enemigos, necesitamos sistemas que detecten amenazas automáticamente, como un antivirus. Cada video va a tener que pasar por uno de estos detectores de IA y ser marcado, sea real o no. De lo contrario, muy pronto no vamos a poder distinguir la diferencia. Hemos cubierto mucho y hay mucho en juego. La guerra no es sencilla. No sabemos qué planea Irán ni qué podría ocurrir. Cada vez que un misil no impacta ni mata a decenas o cientos en Israel es casi milagroso, además de nuestra tecnología. La capacidad de Israel para realizar todas estas salidas, no perder ningún avión, según lo que hemos escuchado hasta ahora en esta campaña o durante la campaña de 12 días, durante la operación León Ascendente, también es algo casi milagroso, además de la superioridad tecnológica y la valentía de nuestros soldados. Pero continuaremos cubriendo todos los aspectos de esta guerra. Quiero agradecer a Jacob Lapin, nuestro analista militar, quien también trabaja para el Instituto Miriam y el Instituto de Jerusalén para Estrategia y Seguridad. ¿Dónde puede la gente encontrar tu podcast? Si simplemente escriben en Google The Lapin Assessment, encontrarán mi podcast. Hay varias opciones ahí para suscribirse y animo a todos a hacerlo. Pueden enviarme preguntas por el sitio web de The Lapin Assessment. Hay un foro o en los comentarios de mis últimas publicaciones. Son más que bienvenidos a preguntar cualquier cosa que no haya abordado. Envíenme sus preguntas ahí en The Lapin Assessment. Feliz de seguir respondiendo sus preguntas. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Gracias especialmente a Jacob Lapin por su increíble análisis y manténganse atentos a JNS. Estaremos con ustedes de nuevo muy pronto.